A finales del año 2023, José, un viejo amigo que trabaja como locutor, había contado al aire en su programa radial una historia muy interesante, de esas que suelen gustarnos escuchar a los seguidores de la ufología y lo paranormal. La peculiaridad del relato radicaba en que le había sucedido a un familiar cercano, el cual yo había conocido unos años antes. Me dejó tan intrigado que me comuniqué con José para preguntarle acerca de la veracidad de lo narrado por él, y para mi suerte no podía aportar más datos de los ya declarados, pero conocíamos muy bien a su protagonista, su tío Octavio Cruz, oriundo de la provincia de Catamarca. Sin dudarlo pedí su número de teléfono para saber más detalles de primera mano y la versión original de la historia. Al día siguiente me comuniqué con él y para mi sorpresa, Octavio me recordaba. Esa charla llevó a que me invitase a su casa y aprovechando que debía viajar el día 6 de diciembre a San Fernando, capital de la provincia, acepté sin objeciones. Y la plática del reencuentro con Octavio se transformaría en la entrevista formal a Octavio Cruz, el implantado por extraterrestres. Ya estando en casa de Octavio, y después de unos ricos mates y muchas risas, comenzó la entrevista. Nuestro personaje principal, el tío Oki, como solía llamarlo José, era un hombre de 72 años, sencillo, familiero, ya un abuelo dedicado y camionero de profesión por más de 40 años, y por sobre todo, buena gente, como solía decir él. Oriundo de la ciudad de Tinogasta en la hermosa provincia de Catamarca, en el norte argentino. Sin más presentaciones, Octavio comenzó a relatar su historia de esta manera. Hace exactamente 34 años, en una tarde bastante fría, él y su hijo Nahuel a bordo de su camión viajaban ya de regreso por una solitaria ruta que serpenteaba el borde de la imponente cordillera de los Andes, luego de haber dejado una carga en un poblado rural al norte de la provincia de Catamarca. Un viaje de unos 150 y picos de kilómetros hasta su destino, la ciudad de San Fernando. Aquella tarde que ya sucumbía ante el ocaso, una luna llena se alzaba brillando sobre las cumbres seminevadas y las estrellas salpicaban el cielo como millones de luciérnagas de verano, adornando la bóveda celeste con su resplandor. El pesado vehículo avanzaba a paso aplomado pero seguro, y sus ocupantes, anonadados por la belleza del paisaje reinante, no eran conscientes de lo felices e inocentes que eran hasta ese momento. Marchando por la sinuosa carretera, y sin poblados a la vista, observaron una luz brillante y pulsante en el horizonte, detrás de unas cumbres. Un avión con las luces de frente, pensó Octavio para sus adentros. Una estrella fugaz, dijo Nahuel, que en ese momento tenía 6 años. Pero pronto, se darían cuenta de que era algo mucho más extraordinario y malintencionado. Esa luz que descendía con movimientos erráticos pero con gracia sobrenatural, comenzó a hacer destellos de varios colores de forma intermitente, desde el verde al rojo, pasando por unos tonos violetas. Un ovni, dijo Nahuel, mientras levantaba los brazos en señal de festejo. Octavio miró a su hijo con cariño y esbozó una pequeña sonrisa, pero no podía dejar de ponerse a la defensiva, porque llevaba de copiloto en su camión a la persona más importante sobre la tierra. Y aquel objeto desconocido, con su carnaval de luces, cada vez se encontraba más próximo. Al circular varios kilómetros, el aparato volador en forma de disco se acercó rápidamente, iluminando el paisaje con un resplandor deslumbrante. Padre e hijo, atónitos, observaban cómo la nave los seguía por la peligrosa ruta de montaña, moviéndose con una agilidad que desafiaba toda explicación lógica. Momentos después el camión perdió tracción y se detuvo automáticamente, como si hubiese sido atrapado por el magnetismo de las resplandecientes luces. De repente, todo se volvió borroso y desenfocado. Octavio sintió una sensación de desorientación y mareo, unas náuseas como las de estar en una montaña rusa. Miró a Nahuel sentado a su lado, el cual estaba en una especie de convulsión, mientras sus ojitos se le tornaban blanquecinos y su boca entreabierta se sacudía de forma espasmódica como tratando de gritar. Octavio apeló a buscar en la guantera del camión su arma, que siempre estaba preparada, pero todo transcurría como en cámara lenta. En sus palabras, simplemente la realidad se había congelado. Me dijo, podía sentir, como la influencia de aquella luz estroboscópica nos envolvía y presionaba el cuerpo, era como estar bajo varios metros de agua. Y ese ruido ensordecedor, como a alto voltaje, lo puedo recordar,
como si hubiese sido ayer. Cuenta que segundos después, perdieron el conocimiento y fueron sumidos en un sueño profundo que parecía desafiar toda noción del tiempo y del espacio. Cuando finalmente recobraron la conciencia, se encontraron de vuelta en su camión sobre la ruta desierta, pero algo había cambiado. El reloj pulsera de Octavio delataba que habían permanecido inconscientes más de 3 horas y el paisaje era completamente diferente. Emprendiendo nuevamente la marcha de forma veloz y aún confundido, Octavio le pidió a Nahuel que se revisara si estaba herido, y con su mano derecha expulgaba a su hijo de forma frenética revisando su cabeza, orejas, cuello y boca, mientras que con su mano izquierda conducía a 90 km/h, haciendo chirriar los neumáticos y zigzagueando las curvas, al son que miraba con terror los retrovisores, la ruta, el cielo, y la soledad de un paisaje donde ya no había peligros. Minutos más tarde, al ver que su hijo se encontraba bien y al parecer solo aturdido y muy callado, comenzó a tranquilizarse y a bajar la velocidad de su mortal escape. Aún desconcertado, decidió buscar ayuda para poder orientarse y regresar a casa lo antes posible. Pocos kilómetros después llegó a un pueblo que no se encontraba en su hoja de ruta, el cual reconoció enseguida. Y no fue poca su sorpresa al darse cuenta que se encontraban inexplicablemente a cientos de kilómetros de donde había comenzado su extraña odisea. Octavio me contó que mientras reflexionaba sobre el encuentro con las luces, pudo apreciar que sus recuerdos eran fragmentados y confusos. En sus palabras dijo, venían a mi mente imágenes que parecían sacadas de un sueño. Intenté recordar lo que había sucedido, y lo intenté por varias semanas, pero mi mente estaba nublada. Nahuel no recordaba nada, al parecer sus recuerdos se habían bloqueado por la experiencia traumática y no tenía ningún síntoma de nada. Y con mi mujer decidimos dejarlo así, nos pareció que era mejor para él. Luego Octavio se me acercó y casi en secreto me dijo, sin embargo, yo sí tuve síntomas. Me contó que años después, a través de un chequeo médico que necesitaba para el ingreso a una empresa de transporte, descubrió que tenía un pequeño objeto sólido, como de unos 10 milímetros alojado en la base del cráneo cerca de su columna. Y mostrándome unas viejas radiografías como pruebas, mencionó entre risas que en aquella oportunidad tuvo que inventar ante los médicos que se trataba de una esquirla de metralla, de cuando había participado de la Guerra de Malvinas, lo cual era todo mentira. Dijo también que su salud era impecable, que nunca se había enfermado de nada después del suceso y había obtenido el don de una cicatrización extremadamente rápida. Me confesó que años después decidió someterse a una sesión de hipnosis con un experto muy conocido en Chile para lograr desentrañar la verdad detrás de su inexplicable experiencia. Bajo el trance de la hipnosis, Octavio revivió el encuentro con los típicos aliens grises, la abducción a bordo de la nave y la comunicación no verbal con esos seres. Recordó cómo fue examinado, el frío de la mesa donde reposaba de espaldas y el olor desagradable de sus anfitriones. El sentarse en la mesa donde se encontraba, con complacencia para ser cortado e implantado en el cuello, y su extraña tranquilidad al ver a su hijo recostado a su lado, en una mesa metálica, sin que nadie lo examinara. Una de las cosas que más llama su atención hasta el día de hoy es el ridículo cooperativismo que prestó para ser estudiado, aunque asegura que no por voluntad propia. Finalmente recuerda cómo fueron devueltos a la Tierra, envueltos en una extraña y brillante luz blanca, muy densa, como un fluido que casi parecía poder tocar. Al contrario de lo que él creía, el recordar totalmente la experiencia lo liberó de la pesada mochila de las dudas que había cargado durante años. Aseveró también sin titubeos que la experiencia de la abducción en cierta parte le fue beneficioso, a nivel de salud, filosófico y religioso. Lo ayudó a abrir su mente y a su crecimiento personal y espiritual. Como dijo él, después de aquello, jamás volví a ser el mismo. Y aunque seguro nunca podría olvidar el terror y la confusión de esa noche, encontró consuelo en el hecho de que habían sobrevivido a un encuentro cercano con lo desconocido. Y mientras continúa su viaje por la ruta de la vida, Octavio y su hijo llevan consigo el conocimiento de que el universo está lleno de misterios que aún esperan ser descubiertos. Si te gustó el video, regálame tu like, suscríbete y toca la campanita para más historias y contenido de calidad. Muchas gracias.